Lo que pretende esta reunión es hacer un planteo para escuchar los pareceres de ustedes, que son mucho más versados en cada especialidad que lo que yo puedo haber adherido a lo largo de mis años fuera de una materia que no es mía. Hice un esquema que lo tienen como plan de desarrollo en la hoja que le entregaron. No sé si recibió, doctor, que es una introducción, una presentación del tema, pasado, presente y futuro, y de inmediato pasar al coloquio, que es escuchar las consideraciones de ustedes y las propuestas que pudieran hacer en lo temático, cuestiones sensibles, en lo programático, los lineamientos generales, directrices que podría tener una actividad académica de este tipo, una propuesta docente en función de los referentes académicos que podamos convocar, una propuesta informativa sobre cómo reunirnos de todas las fuentes que hacen al tema, una propuesta investigativa, cómo armar o constituir grupos de estudio o de trabajo, y una propuesta comunicacional, o sea, cómo podemos desarrollar una modalidad interactiva para que todos los que estamos interesados hagamos un intercambio efectivo y además lo podamos propagar con fines didácticos al resto de los públicos de interés o de los grupos de interés que nos interesen. Muy bien. Y le puse acá abajo, se solicita informar un correo electrónico al cual remitir el resumen del evento, porque lo único que le pedí al COFA es que lo graben, para poder tener un testimonio de lo que escuchamos. Me hice un horario bastante estricto, 18 a 18 días recién la introducción, estoy adelantado 3 minutos, y para la presentación del tema 15 minutos, de modo tal que teóricamente dentro de 15 minutos tendríamos que empezar el coloquio. Bueno, sí, pero ¿qué voy a coloquiar si todavía no sé ni siquiera los temas? Bueno, ustedes tienen como yo un poco más o un poco menos de años y un poco más o un poco menos de experiencia, por lo tanto, cuando yo les marque los parámetros, ustedes enseguida van a rememorar los marcos temáticos de lo que estamos hablando. La invitación tenía un dibujo medio raro, que por las dudas no sea explícito, porque la verdad que es pésima la imagen. Se llama, le puse de título, desde la Cruz del Sur, o sea, es una mirada desde la Cruz del Sur, porque la Cruz del Sur es la constelación que referencia a nuestro hemisferio y particularmente a nuestra Argentina, que está cruzada por dos ejes. Uno, el vertical, no es el de Greenwich, es el cultural, que viene del Mediterráneo, sale de Gibraltar, cruza la Argentina y va a parar a Manila, pasando por la Antártida, Australia, Nueva Zelanda, llega a Manila, que es nada más ni nada menos de la otra punta del mundo, desde donde se extendió el imperio que nos colonizó y nos evangelizó y nos pobló, y además donde estuvo toda la familia San Martín desparramada. Nuestro San Martín, acá, el hermano en Manila y sus capitanes en Luzón. Y el eje transversal, o sea, el Ecuador, nuestro Ecuador, que lo da el crucero mayor de la Cruz es la constelación. Es el que pasa por el Zorro, pasa por la base aeronaval de Monterrey. ¿Cómo? Monterrey, California. ¿Perdón? California. California, sí señor, que es donde
hasta donde hizo flamear nuestra bandera Bullard. Y obviamente pasa por Malvinas y se extiende hacia el Asia por esa dirección. O sea que nuestros dos cruceros, el mayor vertical, que es el cultural, y el Ecuador heroico, que es el donde hemos batallado, desde California hasta Georgia, se vuelven a cruzar en la antípoda del otro lado del mundo. Muy bien. Este mapa que puse acá abajo, visto de la Cruz del Sol, es una proyección, se llama qué bien, qué bien. Es una proyección que se realiza. Ustedes saben que al hacerse los mapas, como la Tierra es esférica, al llevarse a un plano se desvirtúa. Nosotros descubrimos de casualidad, mirando allá por el 2000 que vimos esta problemática, mirando un mapa que en aquella época estaba de moda, que lo editaba el Círculo Naval, con azimut central en Argentina, en distintos lugares, pero claro, deformaba mucho todo el borde externo. Lo deformaba tanto como nos deforma a nosotros el lado sur en la proyección planiférica de Greenwich, que está maximizado el hemisferio norte y minimizado el hemisferio sur. Bueno, produce lo otro, magnifica el hemisferio América, pero Sudamérica, pero de alguna manera, de gran manera deforma la periferia. En cambio, esta proyección que yo he usado, que se llama dimaxión, ahí está, recién, la creó un científico norteamericano con la mecánica, digamos, o mejor dicho, la geometría que se utiliza para las cúpulas uniendo triángulos equiláteros. Se puede hacer una esfera sin que las distancias entre los puntos relativos de esa esfera pierdan distancia o ganen distancia, se mantienen siempre proporcionados. El problema está que, por eso el gráfico que ahora les voy a mandar al mail, lo van a poder ver bien, y si se animan, lo doblan, lo recortan y se lo dan a los pibes. Y van a ver cómo los chicos pueden jugar con un planiferio donde lo acomodan según a donde quieran llegar. O sea, si quieren ir al Asia, si quieren ir a Australia, si quieren. O sea que esa es la ventaja de esta proyección. Este señor que la inventó, lo hizo obviamente para que no se le deformara América del Norte. Lo que yo hice fue correr el triangulito del lugar y lo rearmé con eje en estas dos directrices que les dije. La Mediterráneo Manila y la horizontal California Georgia. Bueno, introducción. Muy breve. No voy a hacer ninguna referencia vivencial que son tan atractivas. Solamente quiero decirles que fui jefe del regimiento 37 en Chubut, donde Fontana encuentra un gran arreo de 2.500 vacas llevadas por los arrieros desde Pueblo, que era el corredor natural donde iba el ganado que se robaban de la pampa nuestra, y lo llevaban y lo sacaban. ¿Por dónde lo sacaban? Por Punta Arenas. ¿Quién se lo compraba? Los ingleses. O sea que ya en el 1900 teníamos ese arreo. Pero yo estuve ahí en Río Mayo, que no se llama Río Mayo por el 25 de mayo, sino porque el
gallego que puso las carretas para transportar a los galeses que llevaba a Fontana, se llamaba Gregorio Mayo. Entonces don Gregorio Mayo, cuando llegaron al lago Fontana, uno le dijo: comandante, este lago le ponemos su nombre. Y cuando llegaron al río Mayo se encontraron el Madeo y dijeron: y a este paso le vamos a poner Río Mayo. De ahí viene Río Mayo. Pero lo importante, ¿qué tal mi coronel? Un gran gusto. Lo importante es que en ese lugar, en el año 81, estuve de jefe y obviamente nuestra problemática era exactamente igual a la de Fontana 100 años antes. Y también tuve la suerte de ser jefe del Regimiento 19 y estar desplegado en 2 veranos, en 2 campañas, en el extremo noroeste, desde Jama hasta Guayquitina. Y me animaría a ir ahora de memoria sin planos, creo que lo recorrí. O sea que tengo la percepción de la frontera noroeste y la percepción de la frontera patagónica, con todas las maniobras correspondientes. No soy veterano Malvinas, pero no puedo ocultar mi experiencia como ayudante del jefe de Estado Mayor del Ejército, así que por lo tanto tengo, digamos, muchísimo interés vivencial en todo lo atinente a este tema. En cuanto a los antecedentes académicos en el COFA para desarrollar esta materia, intereses territoriales, bueno, son innumerables los ciclos culturales y académicos producidos por y desde el COFA, que me constan desde el año 1988, en que me honraron aceptándome como socio. Desde entonces, y muy especialmente desde el 2000, tengo prácticamente constancia de todas las actividades de interés que se han desarrollado en esta casa. Por eso, con toda pasión, puse Unión y Patria, señor, discúlpeme, está debajo del título, perdón, Patria y Unión. Lo puse porque realmente la concepción de ese lema es superior. El objetivo y la finalidad de esta reunión la traté de expresar en la invitación que envié, donde decía que se me había encomendado trabajar en la preparación de un programa académico sobre el tema intereses territoriales argentinos, tarea que procuro iniciar con esta reunión coloquial. ¿Por qué tanto apuro? Para poder formularlo antes del fin de diciembre. Así lo tenemos listo para poder desarrollar o no el año que viene, según sea aprobado por la Casa. En síntesis, el objetivo de esta reunión es seleccionar 10 temas sensibles que incidirán en el mediano y en el largo plazo en nuestro desarrollo territorial. Lo cual, esos 10 temas sensibles, espero inspiren, o pretendo inspiren, las líneas directrices de ese programa que es el que tenemos que producir. Si ustedes quieren una motivación personal, les digo que desde hace 10 años más o menos me irrita y subleva comprobar que la Asociación Mutual de los Porteros fue capaz de pensar y fundar una universidad, mientras que los retirados y reservistas, aquí presentes de las dos bandas, los dos bandos, mientras que los retirados y reservistas del mutualismo militar no hemos sido capaces de lograr ni siquiera organizar una especie de Academia Márquez, ¿se acuerdan de la Academia Márquez? De orientación y preparación académica preuniversitaria para nuestros hijos y ahora nietos. En fin, alguno de los presentes debe recordar cuando lo propusimos en distintas instancias desde el 2005 y en el 2011 en particular. O sea que hace tiempo que venimos con este sueño de que esto pueda ser el germen que tantas veces hemos intentado juntos con camaradas en retiro y con camaradas reservistas, que por estatuto pueden ser socios activos de esta casa. Por eso me permití
con alguna inmodestia, pero lo hice a propósito, decir que el coloquio pretendía fuera con asociados de la casa. Por supuesto que fue una especie de gancho publicitario, que tuvo su efecto limitado. No fue masivo, pero fue limitado, pero efectivo. Por eso les agradezco mucho la presencia, porque el compromiso de todos ustedes con la casa es muy largo. Sobre todo ahora con mi viejo compañero en Tucumán y de Camada. Muy bien. ¿Qué es el territorio? Quien mejor lo define es Patricio Randle, que hizo un atlas que tiene 400 páginas. Cada página es un mapa, y en ese mapa están graficados todos los componentes del territorio. No voy a hablar por él, voy a leerlo directamente. Seleccioné 3 párrafos donde él lo explica con gran capacidad. Dice así: el desarrollo del territorio trata de convertir en acto lo que estaba en potencia, de lo que era posible dentro de los límites del territorio. Cuando decimos territorio, estamos implícitamente aludiendo a la tierra, pero a la tierra circunscripta en una jurisdicción. Su misma raíz latina, torium, implica lo que está alrededor en torno, pertenencia de lo que se puede alcanzar, espacio que rodea un centro del cual depende o simplemente que cubre una jurisdicción. Es que la relación del territorio con la jurisdicción la mantiene, la acrecienta y la pierde el poder de esa jurisdicción. Hay abogados acá que les pido que después me corrijan y lo corrijan a Randle. Bueno, Randle obviamente no lo pudo hacer solo y tuvo que recurrir, cuando dejó de tener el apoyo del CONICET, tuvo que recurrir a una fundación privada que financió este tremendo... son 2 tomos de este tamaño, más el central con los mapas. 400 hojas. En el final, Randle explica que en la segunda parte, una vez explicado cómo se configura el territorio históricamente desde Solís para acá, dice: la segunda parte, la producción y la población, ya aparecen los 3 componentes: el suelo, la población y la jurisdicción. La producción y la población. De acuerdo, dice así: la segunda parte, la producción y la población, da cuenta del patrimonio vital. El patrimonio vital. Por eso relacioné la palabra con patria y unión. El patrimonio, se trata de desarrollar la soberanía sobre el espacio de tu patrimonio heredado, con que cuenta el país a través de su fase de desarrollo cronológico. Muy bien. Estos cortes en el tiempo, los del mapa, coinciden casi sin excepción con los años censales, del 69, el 95, el 14, el 47, el 60 y el 70. Pero se terminó en el 78. Y después del 78, y después de Malvinas, no hay más acta en este concepto. La información está graficada, está registrada, pero no está al alcance como la teníamos antes. Hay que buscarla. Finalmente, para dejarlo ya a Randle, dice que la Argentina descubrió que la indiferencia en materia territorial era el semillero de los peores pleitos para el siguiente periodo. Ya hemos superado definitivamente prejuicios inconcebibles como aquel que expresara Sarmiento en su Facundo, que el mal que aqueja a los argentinos es la extensión. Si hemos de seguir siendo una nación,
No podemos desentendernos del último rincón de nuestro territorio. Hacer otra cosa es malversar el patrimonio que hemos recibido como herencia y sobre el cual no tenemos el menor derecho de dilapidarlo, sino la obligación de conservarlo, mejorarlo, enriquecerlo, desarrollarlo armónicamente en todas sus potencialidades para beneficio y ejemplo de las generaciones venideras. Si el presente Atlas pudiese contribuir siquiera un ápice a este despertar de la conciencia territorial de los argentinos, ya estaría justificado el esfuerzo. Los argentinos necesitamos cobrar más conciencia de la herencia que hemos recibido de España en 1810, no para jactarnos de su riqueza, ni dormirnos en los laureles militares de la independencia política y seguir expoliando los recursos sin orden ni concierto. Para consolidar la nación no solo es necesario guardar sus fronteras, sino desarrollar el país dentro de su más profunda identidad y con arreglo a modelos elegidos a libre arbitrio. Dicho en una fórmula simple pero no exenta de profundidad, podemos seguir construyendo una gran nación sin necesidad de negociar nuestra soberanía material ni cultural, porque, dijimos al comenzar, el desarrollo no es privativo del orden físico, sino también del orden intelectual y del moral. Bien, esto es en lo que me basé inicialmente para armar este planteo. Después tuve en cuenta el libro del coronel Menéndez, Conquistas Territoriales Argentinas, pero que es histórico, viene desde el punto cero hasta, digamos, la Argentina moderna. Muy bien. ¿Qué son los intereses? Bueno, el tema de los intereses es realmente muy difícil de definir porque tiene distintos enfoques. Normalmente lo enfocamos desde el punto de vista político o lo enfocamos desde el punto de vista jurídico. Y yo creo que es fundamentalmente emocional, porque lo que mueve a la voluntad de la gente, de las personas, es la emoción, no la racionalidad. La razón nos hace elegir la mejor opción, pero siempre el hacer una cosa o no depende de la emoción. ¿Y esa emoción de qué? Es del amor que uno tenga por determinadas cuestiones. Ese amor, codicia, para la Real Academia, es el interés. El interés en mi amistad con usted, el interés en conocer esto, es en última instancia esa imposible de detener atracción al lograr algo, sea de carácter intangible o sea de carácter físico. Ese interés, he notado que según la formación que tenemos varía. En general, los que tenemos una raíz de orden hispano-católica, nos da un poco de rechazo la palabra interés, porque no vayan a creer que yo soy un tipo interesado cuando yo soy un señor. Bueno, esa es una. Sin embargo, retirados y reservistas, anteriores al 80, que teníamos honor, código de honor, código de justicia, misión, etc., decía en aquella época con todas las letras, para salvaguardar los más altos intereses de la nación, su territorio, el honor, la constitución, etcétera, etcétera. O sea que esa noción del interés es fundamental para poderla manejar, no digo utilitariamente, sino metodológicamente, que sirva para lograr la unión que requiere la segunda parte del lema, patria y unión. No puedo unir partes si no conozco la esencia de cada parte y los intereses de cada parte, porque el problema que tiene el territorio es que su población, uno de sus componentes, tiene intereses. Nosotros
tuviéramos otra profesión a lo mejor la veríamos de otra manera, pero en general los que tenemos formación militar vemos los intereses visibles, vamos a llamarle los constitucionales, los institucionales, los que están escritos, y no vemos los invisibles. Sin embargo, las jurisdicciones son muchísimas. Y este libro lo que hace es ponernos en evidencia. Porque no solamente están las que acabo de mencionar, sino las eclesiales, las judiciales, las políticas, las locales, las empresarias, las de la producción, las científicas. Hay infinidad y no son en un territorio esas jurisdicciones de intereses en acción, no son nacionales solamente, hay nacionales y hay extranjeras. No todas son legales y no todas son legítimas, pero sin embargo conviven y no se las puede ignorar. Si las ignoramos, planificamos mal. Bien. ¿Por qué entonces? Bueno, y me olvidaba un parrafito, y las hay disimuladas y las hay ocultas. Pero se pueden distinguir. El pasado. El pasado es la epopeya del gran pueblo argentino. Como dije, las conquistas territoriales para lograr el dominio del territorio y el desarrollo de ese territorio, que lo explicita muy bien Rade. El presente. El presente, ¿qué nos muestra? Nos muestra un mundo y nos muestra una crisis histórica estructural nuestra, de los argentinos en particular. ¿Y usted dónde lo sacó, León? Bueno, mire, leyendo las 19 noticias más importantes de estas 2 semanas, dadas por el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales en el mundo, me ponen claro de que hay 20 temas muy importantes que a mí me pasan de largo, no sé, no me presto atención. Suceden en el mundo y tienen intereses puestos en nuestro territorio. Y lo dice una organización. ¿Y por casa cómo andamos? Y bueno, la Argentina está en una crisis terminal, que no es coyuntural, es histórica, que resulta de un largo deterioro y claudicación grave en nuestra moral social, que es de corrupción generalizada, de inoperancia de las leyes, de falta de independencia y majestad de la justicia, que dejó al pueblo en la pobreza y marginalidad creciente, desacreditado internacionalmente, humillado y endeudado por generaciones y carente de proyecto de país. Pero ¿cómo dice esto, León? ¿Cómo se atreve? No, no me atrevo a nada. Lo saqué de las conferencias episcopales del episcopado argentino desde el año 80 hasta el 2000. Concretamente 1981, 2000, 2001 y 2002. Eso es lo que dijo el episcopado argentino en el 2002, año que se parece bastante a este. Esto es lo que hace a 2 fuentes bibliográficas, la Conferencia Episcopal Argentina y el CARI, Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Si ustedes miran esas 20 noticias y esto, bueno, después, entonces empezamos a ver marcos de observación preocupantes. El futuro. Para el futuro, y con esto cierro, y lo cierro con una intención, darles disparadores para el coloquio. Hay un libro muy importante del año, se editó en el 2014, lo hizo un militar, un científico, y para colmo aviador, que se llama El vuelo de la humanidad. 101 tecnologías que cambiaron la faz de la Tierra. Es un general de división del Ejército de la República Federativa de Brasil, filósofa de aeronáutica y astronáutica en la Stanford University, doctor en ingeniería mecánica, también en la misma universidad, en ingeniería química
El licenciado en Química fue presidente de la industria de material bélica de Brasil y asesor del Ministerio de Defensa para Asuntos de Ciencia y Tecnología, y profesor del área de Asuntos Estratégicos en Defensa y Seguridad de la Universidad Federal Fluminense. Está vivo todavía, y este libro se consigue. Y lo prologa otro científico, el doctor Vladimir Pirro El Hongo, profesor del Núcleo de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense. Muy bien, ¿qué dice El Hongo? Dice que la consecuencia de las innovaciones tecnológicas en la sociedad permite constatar que muchas de ellas, al estar disponibles simultáneamente para su uso, provocan alteraciones en el vivir, en el pensar, en el sentir, en los valores, en las prioridades, en la cultura, el esbozo regulatorio de la convivencia social, en las instituciones, y cambia la propia visión que el hombre tiene de sí mismo. Y dice que llevarán a la humanidad a la aventura del desafío espacial, sin descuidar la responsabilidad por la preservación de las condiciones apacibles y acogedoras de la habitabilidad de la Tierra. O sea, está diciendo que hay una civilización que va al espacio y hay otra civilización que acomoda a los residuos. Eso es lo que dice. Lo mismo que dijo el Papa hace 3 años. Pero lo más llamativo es que dice que la existencia del hombre en la Tierra es efímera y que en 4 millones de años logró ser sapiens recién en los 190.000 últimos. O sea que hace 200, vamos a decir 200.000 años, que es razón. Y que recién conquistó la supremacía sobre el reino animal hace 9.000 años. Y que fue a partir de la invención del arco y la flecha, la primera de 101 tecnologías de alto impacto que provocaron la evolución civilizatoria de la humanidad desde la prehistoria hasta la actualidad. Esto es lo que dice el que lo prologa. Y el otro, el autor, don José Carlos Albano Amarante de Brasil, da 3 grupos muy interesantes de temas. Desafíos ante los grandes problemas del presente. Voy a leer 2 nomás. Demanda energética, explosión poblacional y aumento de la expectativa de la vida. Las otras 4 las dejo para después. Después dice, ¿cuáles son los principales impactos de la alta tecnología? Bueno, da unos cuantos. Voy a leer 3. El incremento del individualismo. Un mayor valor de la mujer en la sociedad. Andamos lenta en este grupo. María, discúlpeme, no se nota. Y la transferencia del conocimiento. Dice, previsiones a adoptar. Y da 10 previsiones. Dice, en el 2030, todo lo hecho o dicho será registrado. Todos los habitantes del mundo tendrán una dirección de protocolo en Internet. Las bacterias y los virus podrán ser alterados. Será mayor el perfeccionamiento genético y biomédico, bla, bla, bla. Sigue con otras ideas. Y termina cerrando con presagios. 3 presagios. Turbulencia ecológica. Civilización ambiental, que es lo que decíamos recién, y civilización espacial. Nosotros el año pasado, modestamente, en la Fundación Nuestra Historia, hicimos una jornada sobre política y poder, el señor doctor Frontera. En las conclusiones finales quedó lo siguiente, que hay que profundizar en el futuro, la dinámica y complejidad del poder en la sistémica global, la naturaleza de los estados de poder no jurisdiccionales, las interacciones de poder en los casos de guerra híbrida, el imperio del crimen organizado, los efectos de la prolongación de la vida, la interacción generacional, poblacional y civilizatoria, el dominio espacial. Cierro entonces con 2 mías. ¿Tenemos alguna idea de cuál va a ser
el criterio predominante cuando termine la agenda de la ONU sobre desarrollo sustentable, que tiene 30 objetivos en marcha y que rigen el financiamiento mundial, o sea que no te dan crédito si no se cumple con esa normativa. ¿Tenemos idea de cuál va a ser el resultado de las investigaciones cuando se levante el Tratado Antártico y cuál va a ser el resultado de las investigaciones civiles y militares que más de 35 países, si no me equivoco, realizan en este momento en la Antártida? Yo creo que en el marco de esas expresiones que acabo de leer es donde tenemos que buscar esos temas que ahora tienen la pelota ustedes. Consideraciones de los participantes, propuestas temáticas, programática, docente, informativa, investigativa o comunicacional. Anoto. Si alguno se anima, buenas tardes, me quedan bueno, ese es el... ¿O quieren que les lea más presagios? Prefiero mandárselo por mail para que los puedan trabajar. Pero creo que es una temática muy atractiva en una realidad que da vergüenza de los compatriotas, porque cada uno está mirando su propio ombligo y cree que el mundo es como lo ven desde su ombligo y encima del ombligo de su pertenencia. Porque hoy en día hay mayor identidad en base a la pertenencia de la que se viene que a la que en realidad se está. Entonces se producen estas situaciones como la del día de ayer, donde medio país no reconoce el resultado, digamos, de una aplicación electoral, que a mí me guste o no me guste, pero es esa. Porque una de las dudas que tengo a mis 77 años es que la mayoría de los objetivos de la Constitución Nacional, que los he estudiado, que dan para una materia, y para una materia muy especialmente a tener en cuenta por retirados y reservistas, que es la movilización. La mayoría de los objetivos de la Constitución Nacional están desvirtuados por la legislación que los regula. Bueno, con eso terminé mi approach. Ahora, si quiere, hacemos una chacarera, no canto, pero un café no lo puedo escuchar, pero creo que, no sé, en la rara que es oír el fuego. Bueno. Adelante, Antiguo, ¿no? Carlos Rosa, el coronel Carlos Rosa, distinguido compañero de promoción del Colegio Militar y amigo de toda la vida. Ángel, lo que vos estuviste expresando hay que insertarlo en la batalla cultural. Batalla cultural que comienza exactamente con el retorno a la democracia. Yo he hablado con ustedes posiblemente también con distintos estamentos de alumnos desde el año 84 hasta ahora. Y todos tienen hecho la mentalidad, por un lado con los derechos humanos y por el otro lado con la pérdida de conciencia territorial. No es casualidad que cuando surge este problema mapuche, todos están a favor, en general, a favor del pobre mapuche. Yo hice de la primaria entre el año 47 y el año 54. No se hablaba del mapuche, se hablaba del araucano. Tanto así, cuando se empezó a hablar de este problema mapuche, ¿qué es este mapuche? Sí, el araucano y un poco los indios chilenos. Se hablaba de la expedición de Rosa, se hablaba de la expedición de Roca. Las historietas, el mismo Lindor Kovac, el Cabo Sabino, luchaban contra los indios araucanos. Eso desapareció. Había un indio, pero que era un indio tehuelche, que era Paturuzú. Bueno, todo eso es lo que ha deformado la mentalidad en general, no solamente de los jóvenes, ya hay gente que
tienen 50 años y que son profesionales. No hay conciencia territorial. Hay algo que creo que te faltó mencionar, que es el Estado. El espacio o el territorio es un espacio físico donde el Estado, por negativa, es decir, negar la soberanía a otro, y por la positiva, afianzar la soberanía en ese espacio, es el que debe regular todo lo que sucede ahí adentro. Y a eso hay que sumarle la conciencia territorial. ¿Qué es la conciencia territorial? Es el amor que el hombre tiene que tener por ese espacio, que no lo tiene. Ese amor nace de la heredad, nace de ese pasado que vos recién mencionabas, del desarrollo que tiene en el mismo. Bueno, todo eso no hay conciencia. Es más, la situación política ha llevado a que todos quieran irse. Ese espacio no tiene ningún amor. Además, el Estado, a mí no me gusta la definición jovesiana que es el que ejerce la fuerza. Me gusta más los elementos que tiene el Estado y que el doctor Carlos Fay en Derecho Político los define con 4 esenciales y 2 modales. Los esenciales son obviamente el territorio, la población que está en él, el poder y el derecho. Y los modales, que derivan de estos últimos, son la soberanía y el imperio de la ley. Cuando nos podemos a pensar en estos elementos, el territorio existe y la población también. El poder existe. No, en este momento la Argentina no tiene poder. No tiene poder psicosocial, no tiene poder político, no tiene poder económico y lo que es más terrible, no tenemos poder militar. En este momento nadie tiene conciencia de al que no existir la Fuerza Aérea, resulta que después de la Segunda Guerra Mundial no se puede hacer ninguna operación si no tiene superioridad aérea. Ahora no tenemos nada. Hay 3 avioncitos, los A4 pobres que van a salir y no vuelven. Y el resto, cualquier operación, sea marítima, sea terrestre, nos cazan como patos. No hay poder económico, estamos a punto de quebrar otro default. No hay poder político, porque hay una grieta que separa prácticamente a todo el país. Eso se conoce afuera, por eso saben de la debilidad de la Argentina. Ahora estamos próximos a revisar el Tratado Antártico y ahí van a incidir. No es por casualidad que los chilenos se largaron ahora con la isla esa que está ahí abajo y decir, no, pero acá hay un talud que penetra y entonces estas aguas son nuestras. Bueno, todo esto había que empezar a reverlo, a tener que es un interés nacional, que es la conciencia territorial, qué es el Estado, cómo actúa. Y yo te diría que entre los elementos, las cosas para tener en cuenta, es el problema mapuche y los mitos y falacias de la conquista del desierto. Que no solamente está de actualidad, porque esta gente, el Mahuel Mapu, corta todo lo argentino. Y la sede especial la tienen ahí en Londres. Bueno, eso es todo. Bueno, te agradezco, te hemos grabado y aparte anoté. Y ya andás eligiendo un tema porque podés ser un buen expositor. El tema, yo no tengo ningún problema en hablar 2. Uno sobre los intereses, la conciencia territorial, el territorio, etcétera, etcétera. Y el otro, lo que yo te mencioné, que son los mitos y falacias de la conquista del desierto. Está bien. Eso sí,
me tiene que asegurar un pizarrón, una proyección de PowerPoint y bueno, el sonido supongo que estará. Te aclaro que Héctor Peso hoy no quiso usar nada de eso porque quería que la relación fuera exclusivamente verbal. Lástima que estamos tan distanciados, pero bueno. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, pero Muchos temas. no querrán que les lea más presagios y lo cierto eso se los mando en el video. Pero a más temas. El tema es, digamos, el enfoque que hablábamos de los aportes que necesitamos, como para delinearlo. Temático, que vos diste dos. Programático, a través de qué líneas o de qué maniobras o diseños lo vamos a alcanzar. Docente, bueno, se van perfilando especialistas. Hemos tenido 3 aportes y casi me olvido de uno, recién, qué bárbaro. No está presente el coronel Heriberto Boado Magán, que se excusó, me dice no puedo ir, y me escribió. Lo voy a leer, si me permiten, como si estuviera presente. ¿Boado Camariloto? ¿Perdón? Camariloto, Boado. Sí. Somos compañeros de liceo. Por eso yo jorobo con el tema de retirados reservistas. Porque los reservistas provenientes del liceo se desarrollan en un montón de especialidades, actividades empresarias y políticas y económicas importantísimas, pero ni siquiera sabemos dónde están. Hay un gran esfuerzo por parte de muchos compañeros para tratar de vincularlos, pero fíjense que en este momento los 3 candidatos a gobernador de Mendoza son liceístas. No sé, Narrada, si querés agregar algo. Leo Abogado. Lamento no poder concurrir hoy a la reunión, sin embargo quiero insistir en algo que estuvimos conversando días pasados. Creo que la preservación de los intereses territoriales de nuestro país debe tener asociada una permanente observación de los espacios marítimos y terrestres de forma actualizada y permanente. En este sentido, soy de la opinión que los medios satelitales son los instrumentos idóneos para ello. No sería de extrañar que ya estén en vuelo sistemas que podrían asistir en esta tarea, a esta tarea. Uno de los objetivos del plan espacial, lo acabo de sacar hoy de un sitio de la web, es la observación de la Tierra, disponer de información de origen espacial y sus aplicaciones sobre nuestro territorio continental y marítimo, a fin de mejorar la calidad de vida de la población y aportar a los sectores económicos y productivos del país para incrementar su productividad y competitividad a nivel nacional e internacional. Si bien no habla de intereses territoriales, al mencionar lo económico, seguramente debería observar la preservación, que está íntimamente ligada a la soberanía, y si no, miremos lo que pasa con la depredación de nuestros mares y de los parques nacionales y ricas zonas con falsos grupos ancestrales. Yo te mencioné a Baroto, me menciona a un profesor, porque es abierto y generoso en compartir sus conocimientos. Creo que él podría dar una idea de lo que es el Plan Nacional Espacial y sus posibilidades. Conrado Baroto, físico, es físico, actualmente se desempeña como asesor en la Comisión Nacional de Actividades Especiales de la Argentina. Es italiano, llegó a la Argentina de niño, se doctoró en física en el Balseiro, nació en el 41, tiene 80 años y bueno, lamento no poder concurrir. Pero bueno, casi me olvido de leerlo. Hagamos de cuenta que estaba presente, o sea que él menciona este tema. Yo me acuerdo, me dan ganas de llorar. No tenemos más Instituto Geográfico Militar. No sé cómo se hace ahora. Lo que sí recuerdo, en el 2004, la comisión de Carvat me pidió una opinión sobre el tema
de inundaciones, y yo le dije, no sé nada, pero el ejército no, lo llevé al Instituto Geográfico. En el Instituto Geográfico le mostraron la tecnología que disponían, quedaron chochos. Hicimos un seminario en el Instituto Geográfico Militar y después hicimos un juego de guerra de inundación en la escuela de guerra, que todavía el presidente, el director me miraba con cara de loco. Muy bien. En ese momento el Instituto Geográfico Militar participaba en un plan conjunto con Estados Unidos en el intercambio de información de 9.000 capas satelitales, de 15.000 que producía Estados Unidos. Sí, Estados Unidos producía 15.000. Con un acuerdo de índole científico compartían 9.000 de las 15.000. Y de esas 9.000 se sirvieron unos cuantos los muchachos de Carvalho. No tengo la menor idea de qué tipo como que se ha enajenado la fuerza, no sé, a lo mejor estoy hablando sin saber. Pero honestamente no sé cómo es eso, mi general, no sé. Lástima no está Minolini Lima, su amigo acá, sino porque él fue el que me abrió la puerta del geográfico. Bueno. Si le contesto lo que usted me pregunta, hay una falla global. La estrategia tiene una metodología. Si usted no conoce la metodología estratégica, nos perdemos en discusiones globales y generales y no podemos armar el contexto de la acción. Y usted me dirá, ¿de dónde aprendió eso? Mire, yo aprendí, el primer negocio que tuve en mi vida fue una empresa de publicidad. Tiene la misma metodología que la Segunda Guerra Mundial. Hago lo mismo. No hay de acuerdo, soy apenas un pichón de publicista, ¿no? Yo, siendo grande ya después de haber sido muchos años profesor en Brasil, descubrí que los brasileros tienen noción de estrategia y el argentino no piensa estratégicamente, piensa en hechos. El hecho es operativo, es como decía el otro día el general Agua, brillante lo que dijo, porque aunque sea una frasecita está muy bien concebida. Decía que la guerra o los combates militares dividían en 3 niveles: los combatientes, el combate, la batalla y la guerra. Y el combate es el jefe de venta, el que va a vender, el que hace la operación de venta. En el ejército es hasta teniente coronel. El jefe de regimiento hace el combate. Por eso los regimientos tienen normativas precisas. Son tácticos. Táctico segundo nivel. En realidad, bueno, primer punto, tenemos que ponernos de acuerdo con la palabra. Porque si usted dice táctico que es A y yo digo que es B, perdimos tiempo. Pero no es que usted tenga razón y yo no, o viceversa, sino que tenemos que acordar un lenguaje para poder hablar. Si nosotros llegamos a meter el lenguaje, podemos accionar mucho mejor. Ahí el coronel que está ahí adelante, yo tuve la desgracia, Dios me castigó, de tenerlo subordinado mío. Sí, cuando hacíamos el S3P, todavía no entendió el S3P, tuvo como 6 meses y no entendió nada. Sí, lo entendí demasiado, jefe. Sí. Por eso me fui. Habíamos hecho 3 niveles, el plan, el programa y el presupuesto. Sí, me acuerdo. Todos creían que lo importante era el presupuesto. No, pibe, lo importante es el plan, porque la estrategia dura 1000 años para entenderla y 5 minutos para expresarla. Entonces usted tenía que mandar ese mensaje en la primera fase del plan. Cortita, concisa y penetrante. Repetitiva para que todo el mundo creara una unidad de criterio. Entonces, cuando usted viene al marketing, quiero aclararle una cosa que es muy importante.
La estrategia vuelve en el mundo en 1975, ¿o? Cuando aparece la ciencia cognitiva. Yo justo estaba en Estados Unidos en aquel momento. Antes no había estrategia. Para los franceses, la estrategia no existía en la Primera Guerra Mundial. Así que aparece, hablamos después, en cambio ahora tiene una potencialidad brutal, entra en la mente de la gente, a lo cual, para que usted pueda hacer una estrategia consistente, yo tengo que construir con usted la misma frase y repetirla muchas veces. Tal cual lo dice Hitler. Cuando dice una gran mentira, si se repite muchas veces y es muy grande, lo escribe en el libro, la gente lo va a creer con favor, porque nadie puede pensar que una mentira tan grande no sea verdad. Es el nuevo relato. Claro. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Si no tenemos un compartir lenguaje, no funciona. Fíjese que yo escribí un libro que creo que le di uno a mi amigo. No, a mí no me regaló. ¿Para qué? Si era tirarlo al cesto de canasto. Bueno. Tengo un libro sobre eso, que es una cosa de unidad de pensamiento. Si no, no puede usted trabajar. Bueno, muchísimas gracias. Anoté todo y lo tengo grabado. Y tenemos que ir redondeando. Mi coronel, usted que viene de afuera, creo, porque creía que estaba en el exterior. Estaba en el exterior y tengo que en una semana volver. Les cuento lo que mi opinión, y es una opinión. Hace 20 años que yo me fui del ejército con el grado de teniente coronel, y desde chico mi madre me dijo que todo militar debía tener una carrera universitaria. Ella era abogada. Y siendo cadete, empecé a estudiar Derecho. ¿Sí? Eso con el tiempo casi me cuesta, como decimos los militares, una tipa, porque estaba prohibido estudiar en la universidad. No obstante seguir, porque soy medio cabeza dura. Y así cuando terminé mi carrera militar me dediqué al Derecho, específicamente al Derecho comercial y constitucional. Con los años y las mudanzas tuve que recorrer casi todo el mundo. Estuve en Europa en varios países, estuve en Vietnam, en Camboya, en Egipto, todo por cuestiones profesionales comerciales. Ahora estuve 6 meses en Estados Unidos, 3 meses en Brasil, 2 meses en Uruguay, ahora tengo que volver a Uruguay y volver a Estados Unidos, todo por cuestiones comerciales. Pero con eso hice seminarios, además, empecé a captar el sentido y el sentir de los líderes más importantes de las grandes potencias. ¿Y sabe qué sentí? Que todos se preparan para un cambio de era histórico. Y eso tiene una relación con el territorio muy importante. ¿Por qué cambio de era histórico? Porque se están dando las condiciones de discusión de los elementos esenciales de la humanidad. El espacio, el sentir, la cultura, la ciencia y la tecnología. ¿Sí? O sea, para entender lo que pasa en nuestro país, tenemos que entender lo que pasa en el mundo. El concepto de territorio que tenemos nosotros para las potencias mundiales es parecido, pero no es el que proyectan ellos. Hay un montón de organizaciones internacionales dedicadas a debilitar los territorios, porque es la forma de penetrar. Le doy 3 casos concretos. Uno lo conoce el general. La ciencia cuántica. La ciencia cuántica, por ejemplo, Estados Unidos tiene 10 años de adelanto. Y eso es terrible para el
apoyar a China, el dominio del mar era absoluto de dos grandes potencias, y el mar es un espacio, Estados Unidos e Inglaterra, ¿sí? ¿Qué inventaron los chinos? Ustedes dominan el mar, pero nosotros queremos dominar los puertos. Y ahí sí inventan la ruta de la seda. O sea, usted maneja la mayor cantidad de flota mercante y flota de guerra, entre los dos. Pero nosotros vamos a tratar de manejar la mayor cantidad de puertos comerciales en lo posible. Fíjense un caso concreto que ha pasado recientemente. Australia, país que también conozco, resultó que hizo un desarrollo portuario en el puerto Victoria, muy importante, ¿no es cierto? En territorio australiano. Todos de acuerdo, todos ganaban mucho dinero, era un negocio fabuloso. ¿Sabe qué hizo el gobierno australiano? Anuló con el desarrollo de la mitad ese puerto internacional. ¿Y sabe qué razón es? Seguridad y defensa. Eso pasó hace poco. Mucho más cerca, ¿qué pasó? Tenía una serie de submarinos, ¿no es cierto?, en desarrollo en Francia. Estados Unidos armó un entente entre Australia, Australia, y anuló ese emprendimiento de submarinos, de 6 submarinos. ¿Y sabe qué le dio a cambio a los australianos? Submarinos atómicos. O sea, los conceptos que tenemos del siglo XX, tanto en lo científico, en lo tecnológico y especialmente en lo territorial, no están más vigentes. ¿Quién va a ganar esta nueva era? Estamos entrando en una nueva era. Tenemos que tener lo que los yanquis llaman open mind. Tener que tener una apertura mental muy grande, porque el mundo está cambiando los conceptos de territorialidad que teníamos del siglo XX. Está el espacio exterior, es un nuevo espacio. Fíjense que los Estados Unidos está preparando otra fuerza armada para luchar en el espacio exterior. El tema de la Antártida, que acá mencionó, hasta hace poco tiempo era un escenario científico internacional territorial. Ahora ya empiezan a discutir porque el Tratado de Antártida tiene un plazo, ¿cierto? Y las potencias se están preparando para eso. Con fuerzas también entrenadas para preparar en el Atlántico Norte. Fíjense, ahora tenemos una crisis que probablemente va a salir dentro de los 125 decretos que quieren hacer este gobierno. Y uno es el puerto de Ushuaia. Los chinos ya han ofrecido poner el puerto de Ushuaia al mejor nivel del mundo. Pero van a estar ellos en el puerto de Ushuaia. Sí. Y los norteamericanos y los ingleses ya mandaron 2 comisiones a hablar con el actual presidente a decirle, muchachos, ese es el límite. O sea, lo que quiero, a lo mejor no llego a transmitirlo, pero estamos cambiando de era histórica. El cambio de era histórica es una lucha por una identidad y una cultura diferente, una lucha científica y tecnológica de mucho más alto nivel que la vivida hasta ahora, una concepción del espacio y del territorio diferente y mucho más agresiva que la que hemos vivido antes. Y a lo mejor no pasa tanto en el plano militar. Fíjese en la famosa ruta de la seda, que es una ruta de puertos, no hay tanques, no hay aviones, no hay buques de guerra. ¿Qué hay? Desarrollo portuario. O sea, eso para mí hay que comprenderlo para comprender todo lo demás. Porque nosotros no somos una potencia. Y en estos cambios de era histórica, el escenario nos arrastra. Y doy un ejemplo burdo para terminar.
En la Primera Guerra Mundial fuimos neutrales, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial fuimos neutrales pro-Alemania, por decir algo. Los brasileños fueron pro-norteamericanos en la primera y pro-norteamericanos en la segunda. Resultado práctico, Estados Unidos le armó vuelta redonda y el desarrollo industrial pegó un salto. Hasta el año 2015, la Argentina, la suma del PBI argentino era mayor que todo el PBI de América Latina. ¿Sí? Y termino con esto. La Constitución no es una pavada, no es la suma de las leyes, la suma de leyes, es el ideario, o sea, más allá de la ley y la suprema ley. Y le doy un ejemplo que estamos viviendo y con esto termino. El artículo 22 de la Constitución dice que toda Fuerza Armada o reunión de personas que peticione en nombre del pueblo comete el delito de sedición. Es uno de los pocos artículos de la Constitución que dice que se comete un delito. Fíjese qué gravedad. Y esto lo digo por los piqueteros. Esto lo digo porque en la década del 70 cumplimos con el ERA, etcétera, etcétera, exactamente eso. ¿Sí? O sea, la Constitución es más importante de lo que creemos, porque no es una ley solamente, como me cuesta convencerlo a los militares, que lo pueden cambiar como un reglamento o no cumplir. Es un ideario que identifica a la nación. Estamos de acuerdo. Nada más, era eso. El cambio de era para mí es importantísimo. Yo por la hora... Hable demasiado. Un segundito, Aníbal. Me pidió la palabra el brigadier. Bueno, mil disculpas. Bueno, indudablemente no nos equivocamos en la selección de este ciclo de conferencias, ¿no? Nosotros arrancamos el año con 3 ciclos diferentes. Uno en nuestra historia, el otro intereses territoriales, que es este, que hoy estamos poniendo fin por este año, y Argentina siglo XXI, que es inserción y la visión estratégica de nuestro país. El año que viene yo estimo, si todos nos acompañan, que vamos a seguir con esta visión, con este desarrollo. Coincido plenamente con todas las opiniones. Entonces yo arranqué diciéndole al señor teniente coronel, le hice una pregunta de lo cual originó esta visión de este ciclo de conferencias. Y le dije, tendríamos que determinar cuáles son o cuáles deben ser nuestros aliados, teniendo en cuenta la proyección, teniendo en cuenta Malvinas, teniendo en cuenta nuestro mar territorial, teniendo en cuenta la Antártida, teniendo en cuenta que debemos poner un pie en el espacio nuevamente, como teníamos hace 50 años atrás. Entonces, el tema de determinar, sabemos cuáles son nuestros adversarios, pero no determinamos quiénes deben ser nuestros aliados. Occidente u Oriente. Esa me parece que es una pregunta que todavía no tenemos respuesta. Bueno, simplemente eso. Yo creo que es un tema que vamos a intentar desarrollar en un futuro próximo. Bueno, muchas gracias. Yo que hemos cumplido la hora. Nada, ¿querés agregar algo? Muy cortito. Cuando vos decís intereses territoriales, ¿se escucha bien? Sí. Yo paso directamente a pensar en intereses permanentes, ¿no? Que Sí. muchas veces escuché en esta casa igual políticas de Estado. El problema es que la cabeza de ese Estado está fallando. Nuestra crisis es que la clase política falla en estas cuestiones. No entiende, no le interesa, le parece demasiado para una parada. Y ahí tenemos el conflicto. Y es lo que dice acá el señor brigadier. No tenemos alianza
no sabemos con quién estamos. Queremos jugar a que somos de cualquier lugar de la cancha, sin embargo, somos área de influencia de Estados Unidos. Sudamérica nos han llamado, nos duele, pero nos han llamado patio trasero. Pero también le dicen a África patio trasero de Europa, y así puedo seguir delineando. El tema es, ¿estamos en condiciones de hacer una alianza estratégica con nuestro primer y más próxima potencia? Esta es la gran pregunta. ¿Y está nuestra clase dirigente preparada para abordar semejante desafío? Gracias. Está bien, yo, doctor, lo que no me quiero escapar del objetivo, porque lo que yo creo es que nosotros los militares retirados, o los que fueron militares retirados, y los que son reservistas, no tienen en realidad noción exacta de cuál es su posibilidad como ciudadanos. Nosotros teníamos el servicio militar, es servicio civil, cívico, en orden a la Constitución y a los grandes objetivos. Pero hay que ver cómo miércoles lo hacemos. Yo creo que, empezando de chiquito, decir, bueno, ya esto para mí es fundacional. Es decir, que bien nos hayamos sentado a hablar entre nosotros, más o menos abiertamente, sobre lo que pensamos, bajemos de nivel. Así que yo digo, ¿cómo le pongo? Algunos me conocen de tiempo. ¿Qué hacemos de esto? Bueno, nos juntamos el café de los miércoles, porque si uno dice, pero en realidad nosotros tenemos pleno derecho a hablar y a pensar en función de política territorial y de intereses territoriales argentinos. Y máximo en esta casa que es patria y unión. ¿Qué cuento me viene? Ahora, tiene que surgir de acá, de nosotros mismos. Por eso yo me subí a la moto enseguida. Pero hay que hacerlo, como dice, con un procedimiento. Yo quisiera los aliados más cercanos, a ver qué fabricante de bastones está interesado en que los retirados del COPA tengamos el bastón más. Busquemos la alianza de a poco, porque si querés, nosotros en este momento no hay ninguna posibilidad, no sé, yo creo de ir a ganar. Yo puedo tratar de entender esa problemática o esa falencia, pero objetivamente está totalmente fuera de mi alcance hoy, en la medida que no sea un centro de opinión serio, que sea fortalecido, que se ha hecho conocer, que se ha expandido, ¿no es cierto? Es un proceso de prestigio. Perdón, doctor. Voy a ser breve. Simplemente quiero decir lo siguiente. El problema territorial argentino es un problema que está íntimamente vinculado con otro problema que es mucho más grave. La Argentina en 200 años no ha sido capaz de crear una clase dirigente. Y al faltar una clase dirigente, que quiere decir dirigirse, me estoy refiriendo no solamente a la clase política, me estoy refiriendo a todos los órdenes de la vida de la sociedad. No la tenemos. Y hemos dejado pasar circunstancias históricas que hubieran sido realmente importantes para el desarrollo del país. ¿Por qué? Porque faltó una clase dirigente. Ni hablemos ahora. Pero si los retrotraemos, es cierto que para que no haya existido una clase dirigente, también han incidido factores internos y externos, sobre todo estos últimos, pero no lo tenemos. Y desgraciadamente estamos viviendo un proceso de decadencia que nos tiene que hacer temblar. Nada más. Muchas gracias. ¿Alguien más? Kelly. Mirá, Ángel, yo te quería comentar un par de aportes que podemos tener en cuenta para este grupo de pensamiento. El doctor Carlos Trueba
se ofrece a hablar sobre espacios marítimos. Es decir, él es un especialista en derecho del mar y bueno, considera de que evidentemente dentro de los aspectos territoriales no solo es el territorio físico, sino también el espacio aéreo y el espacio marítimo, de modo que él se pone a disposición para ese tema. Y después también estaría a disposición el titular de la Cátedra de Geopolítica de la Universidad de El Salvador para hablar sobre la geopolítica de Malvinas, que también es otro de los temas que tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto? No solo Malvinas, sino Antártida, en fin, como aquí ya se ha hablado. Así que te dejo esas dos sugerencias para cuando te parezca tomar contacto con ellos y hablar sobre estas cuestiones. Muchas gracias. Todas son cosas Rosas, perdón, Víctor, una palabra del liceo, ¿no? Compañero de promoción. Simplemente opino que aquí estamos esbozando un cuadro teórico que describe nuestra realidad. Pero nadie todavía se atreve a imaginar el camino fáctico para cambiar esa realidad. Y me parece que hay instrumentos técnicos, jurídicos y legales apropiados para el caso territorial, particularmente sobre el territorio patagónico, que después se podría desarrollar. Está bien, te agradezco mucho, porque podemos ampliar eso. Bueno, profesor, ¿le interesa preguntar algo? Bueno, ya que estamos, di permiso primero a los mayores para escuchar sus opiniones. Sumando a todo lo que han estado exponiendo, también tenemos que preguntarnos en dónde está el punto esencial en el cual deberíamos traducir todo esto que hemos estado diciendo, si es que el objetivo, a través de la táctica y del planeamiento, es construir una mejor observación y visión de lo que estamos esperando acá en nuestro país, que desde mi perspectiva son las generaciones más jóvenes. ¿Por qué? Porque el ser humano también, recordemos que es un ser que lo que aprende desde pequeño ya lo va naturalizando y lo convierte básicamente en su expectativa, su experiencia de vida y de progreso. Si hoy en día tenemos pequeños que desde la más tierna infancia no están siendo inculcados con todos los valores que hemos estado hablando, con toda la expectativa que tenemos para nuestra nación, esperar que en un futuro se vuelvan parte de lo que estamos diciendo es lamentablemente imposible. Entonces, yo pienso que todo lo que estamos diciendo tiene que ir siendo volcado a las generaciones más jóvenes para que ellas puedan seguir continuando con este camino que nosotros estamos exponiendo hoy desde la palabra, desde la exposición, desde las ideas, para que de esa manera se construya, estamos hablando también el tema de una política de Estado. Los jóvenes de hoy en día van a ser los futuros dirigentes. Si esos dirigentes no tienen una política de Estado, todo va a seguir estando como hoy en día, con todos los problemas que estamos viendo. Como bien dijo acá el doctor, la falta de una clase dirigente, justamente. Y eso que nos lleva ni siquiera al inicio de la decadencia, sino al final de la misma. Porque desde mi perspectiva, me parece que no es que estamos arrancando un inicio de la decadencia, que ya lo estamos desde nuestras bases, de nuestra fundación, y que desde este momento se está magnificando. Entonces creo que lo importante es empezar con algo para que de esa manera haya un freno a este contexto. Y después veremos si algo provechoso nos depara. Eso. Bueno, metió el dedo en el ventilador de los nietos usted, ¿eh? No, estoy de acuerdo porque mi pensamiento es que lo primero es socialmente la familia. Bueno. Porque de ahí salen los hijos nuestros o los nietos nuestros con un pensamiento especial. Y yo me doy cuenta porque mis hijas no son iguales a
a los hijos de otros. Seguro. Entonces, eso es muy importante, es muy importante. Bueno, yo les pido simplemente que, le agradezco mucho, que anoten mi mail, o se lleven la hojita, ¿no? Este es el mail, por si usted para eso le hice la hojita, para poder yo responder y establecer un vínculo, por lo menos de intercambio de mail, etc. Empecemos a ver cómo podemos encaminar esto en función de todo lo que hemos escuchado, que mucho les agradezco, en nombre de la casa y en el mío personal, a quienes conozco y a quienes no. Y yo le agradezco mucho, señor, que me haya dado la oportunidad de tener esta experiencia riquísima.